El impuesto sobre nóminas es un impuesto de carácter estatal que evidentemente lo graban las entidades federativas y que de acuerdo a la legislación de cada una de estas tendremos que revisar uno, si somos sujetos del impuesto y dos, la forma de cómo integrar la base de dicho impuesto estatal para aplicar la tasa 2% o 3% según corresponda. Por ello es muy importante que antes que puedas formular un concepto o una pregunta respecto a, oye, por este concepto debo pagar impuestos sobre nóminas, deberías complementar la entidad federativa para que la recomendación, por supuesto, sea revisa la ley, revisa el código de la entidad federativa que le pueda estar aplicando. Y estamos de acuerdo que en lo general tendremos como base de impuestos sobre nómina los salarios, gratificaciones, comisiones, algunos asimilados a salarios. Y es importante que revises en el artículo que le corresponda si los conceptos están enunciados de, pensemos, A, B, C, D, E, o alguna legislación podría decir A, B, C, D, entre otras. Recuerda que la aplicación tiene que ser estricta y en función a ello vas a encuadrar el supuesto de pagar o no pagar el impuesto sobre nóminas en el concepto que se está refiriendo. Ahora, otro punto a considerar es el siguiente. En materia fiscal federal tenemos la ley del impuesto sobre la renta y aquí se están aplicando exenciones, pero recuerda, de una disposición federal y el impuesto sobre nóminas es de carácter estatal. Así que valdrá la pena revisar nuestros CFDIs de nóminas y considerar, por supuesto, los atributos de percepciones, sin descontar, por supuesto, las exenciones. Ahora, está ocurriendo que en los últimos meses las entidades federativas a través de sus secretarías de finanzas están enviando algunos correos electrónicos o documentos en los cuales están presumiendo que existen diferencias entre el impuesto sobre nómina determinado y pagado por el patrón o sujeto obligado en relación a una determinación que están llevando a cabo. Y esta determinación, pues si observamos cada uno de los periodos mensuales o bimestrales, están haciendo una despiramidación de la base en el sentido de tomar el salario base de cotización del trabajador. Y este, por supuesto, le compete al Instituto Mexicano del Seguro Social y lo están multiplicando por la tasa del 1% del seguro de guarderías y prestaciones sociales, que este le corresponde 100% al patrón. Pero es importante que antes que podamos emitir un escrito para aclarar, primero, revisar la legislación de la entidad federativa, porque a ciertas entidades, pensemos, le aplican 15 conceptos, a otras le pueden aplicar 18, en fin, no se pueden tratar de manera general, son casos particulares. Uno. Dos. Para efectos del pago del impuesto sobre nómina, se toma el salario, es el concepto general. Y recordemos que en materia de la Ley Federal del Trabajo tenemos en el artículo 82 el concepto de salario. Artículo 84, el concepto del salario integrado que se usa para indemnizaciones. Y en la Ley del Seguro Social, artículo 27, tenemos los conceptos que integran el salario base de cotización. Observa, la legislación estatal se va a referir al salario laboral, pero la presunción que está tomando la autoridad hacendaria estatal es el salario base de cotización y le aplica el 1%. Claro está, habrán diferencias. Entonces, si este es el supuesto, solamente tendremos que hacer la aclaración correspondiente con los fundamentos versados a nivel federal, Ley Federal del Trabajo y en todo caso Ley del Seguro Social para luego remitirnos a nuestra legislación de la entidad federativa. Pero con esto no te quiero decir que evites la revisión general, porque si estamos apreciando que la autoridad estatal está tomando como base el CFDI de nómina, recuerda, se toman los conceptos tal cual sin exenciones porque estas son federales y nuestro impuesto es estatal. Ahora,
Después de esta revisión es posible que las diferencias sean cero, no hay problema. O si hay diferencias, entonces, por supuesto, pagar lo que corresponda con los accesorios y no tendremos problema alguno. No obstante lo anterior, recordemos que estamos ya en una versión del CFDI de nómina en su versión 4.0 y el complemento de nómina en su versión 1.2. Y un dato muy particular que se requiere es el código postal del receptor del CFDI, en este caso el código postal del trabajador. Es cierto, no hay ningún impedimento o alguna regla de validación más que la clave del RFC del trabajador se encuentre en el listado de RFC. Y esto, pues bueno, no nos daría ningún problema. Pero bajo la tesitura que las entidades federativas están consultando los CFDI de nómina, es posible que tengamos un escenario muy particular y te invito por favor a que revises la legislación estatal del estado de Chihuahua, porque es el caso que me sirve para poder explicar este ejemplo. Supóngase que tenemos a un patrón, persona física, persona moral, y este se encuentra en el centro del país. Tiene 10 trabajadores. 9, por supuesto, tienen domicilio fiscal relacionado en el centro del país. Pero tenemos uno que su código postal, de acuerdo a la constancia de situación fiscal, corresponde, pensemos, al sur del país. No doy entidades para no entrar en problemas. Entonces, el concepto y apreciación del pago de impuestos sobre nómina será sobre los pagos que el patrón haga en cierta entidad federativa. Entonces, de esos 10 trabajadores, se pagó la nómina y en consecuencia es sujeto, objeto y base de este impuesto estatal. Se deberá pagar en el centro del país. Pero alguna entidad federativa como la que estamos viendo del sur, posiblemente va a decir, oye, revisando todos los FDI de nómina que pueden existir, resulta que hay un código postal asociado a mi entidad federativa del sur. Y esto pueda provocar que la entidad federativa del sur le solicite el cobro del impuesto sobre nómina al patrón que se encuentra en la ciudad o en el centro del país. Oye, ¿cómo es posible? Bueno, no debería ser, pero el caso muy particular de Chihuahua hace ese planteamiento. Va a referir que el impuesto se pague precisamente por los pagos hechos en el estado de Chihuahua, pero también sobre trabajadores domiciliados en el estado de Chihuahua. Eso entonces nos va a llevar a una reflexión. Si todos tus trabajadores corresponden al centro de trabajo donde pagas la nómina, no está de más revisa nuevamente la legislación. Pero si tienes trabajadores con código postal distinto al centro de trabajo, uno, pídeles que actualicen y cambien el domicilio. Y dos, revisa las legislaciones de las entidades federativas de esos códigos postales, porque no vaya a ser que en un futuro no muy lejano tengas estas invitaciones. Lo ideal es que el trabajador mantenga actualizada su información para que el impuesto estatal coincida con el pago y también con el domicilio. Esto que estoy planteando, no sabemos en qué momento se pueda adoptar por la mayor parte de entidades federativas. Hoy Chihuahua lo tiene. No sabemos si a finales de este año o en el siguiente se modifiquen las legislaciones estatales y tengamos esta base de impuesto sobre nómina. Por ello, la recomendación y este escenario planteado es un supuesto de un servidor. No te estoy diciendo que así va a ocurrir, pero es una posibilidad y por supuesto te lo comparto para que estés preparado.